Muy buenas tardes. Quiero manifestarles mi complacencia de estar nuevamente en Cali, conversando con padres de familia alrededor de este apasionante tema de la crianza infantil. Yo creo que ustedes están totalmente de acuerdo conmigo en que tener hijos es lo mejor que nos ha podido ocurrir en la vida, pero también debemos mirar que con mucha frecuencia la crianza de los hijos despierta en nosotros algunas tensiones y ansiedades. En primer lugar, porque no queremos equivocarnos en ese proceso. Y en segundo lugar, porque para la crianza no existen reglas fijas. La crianza definitivamente no es una ecuación, donde esto más esto nos va a dar un producto final así. La crianza es un proceso de aproximación individual con cada uno de nuestros hijos que nos permite establecer unas relaciones reverberantes y fortalecedoras para que el acompañamiento que hagamos durante el proceso sea un acompañamiento asertivo y un acompañamiento justo. Esas preocupaciones alrededor de la crianza han hecho que durante muchísimo tiempo tomemos la crianza como una labor de nosotros, los adultos, dirigida exclusivamente a los niños como receptores pasivos. Es pues esta la llamada concepción adultocéntrica de la crianza que ha predominado durante muchísimo tiempo y que apenas ahora empieza a cuestionarse un poco. En esa connotación adultocéntrica, casi siempre, e inclusive yo, he pasado mucha parte de mi vida académica dictando conferencias sobre cómo enseñarles a los hijos. Pues bien, en esta tarde en Cali vamos a voltear, digámoslo así, el lente y vamos a dedicar unos minutos para saber y establecer sí o no si somos capaces de aprender de los hijos, si los hijos son capaces de enseñarnos muchas cosas a nosotros. Este proverbio dice en forma muy bella que para ser sabio no hace falta ser viejo. Si bien en los viejos se reconoce una alta noción de sabiduría que nadie cuestiona, la sabiduría no es propiedad de los ancianos y, como lo vamos a ver ahora, puede perfectamente acompañar a nuestros niños y niñas. Ronald Lang, un gran psiquiatra infantil de origen irlandés, escribió hace algunos años: sospecho que los niños tienen una parte igualmente importante en el crecimiento y el desarrollo de los adultos como nosotros la tenemos en el de ellos. O sea que ya se vislumbraba desde hace algún tiempo que la crianza a nosotros también nos modifica como adultos de una manera bien importante. Pero definamos los protagonistas de la crianza. En primer lugar, definamos los niños y las niñas bajo esta connotación genérica de quién es un niño. He tomado esta definición de uno de nuestros libros que se llama El niño sano y que corresponde a un capítulo escrito por el doctor Humberto Ramírez, uno de nuestros colegas. Dice que el niño es un ser humano único e irrepetible, deseante, capaz de generar y captar sentimientos, con derechos y deberes, que crece y se desarrolla de acuerdo con su potencial genético, su dinámica interna y el aporte del medio externo. Esta sería una aproximación a lo que es un niño, y he subrayado esta definición que los niños son capaces de generar y de captar sentimientos, porque en las relaciones interhumanas alrededor de la crianza esta connotación va a ser fundamental. Y definamos entonces quiénes son los padres o quiénes somos los padres. Nos definimos como aquellos seres responsables y amorosos
acompañantes comprometidos de sus hijos, pero que además tienen una historia personal con ideales, temores y necesidades insatisfechas. La crianza se da en una relación entre seres humanos, imperfectos todos, falibles, con alta tendencia a equivocarnos. Uno de los programas de crianza más famosos en el mundo es un programa canadiense adoptado por el gobierno de esa nación y que tiene un nombre muy bello porque se llama Nadie es perfecto. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta en el proceso de la crianza, que somos humanos criando humanos con todas nuestras potencialidades, pero también con todas nuestras imperfecciones. Se dice, y con razón, que no se nos enseña a ser padres y tampoco a ser hijos. Los hijos enseñan a los padres y los padres enseñan a los hijos. Estos son algunos de los textos que consulté en la preparación de esta conferencia, entre otros varios, y donde se trabaja precisamente el título de la misma. La primera publicación es una publicación española de una pareja de pedagogos muy interesante y la segunda es de origen mexicano. O sea que esta es una temática que ya le ha interesado a mucha gente y que en los últimos tiempos se ha vuelto de verdad importante. Gabriel García Márquez acuñó una reflexión muy bella cuando dice que he aprendido que cuando un recién nacido aprieta por primera vez con su pequeño puño el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Yo creo que la llegada de un hijo es un acontecimiento en el proyecto de vida de cualquier ser humano y podemos decir con toda seguridad que nada en la vida vuelve a ser igual después de que se tiene un hijo. La llegada de un hijo nos cambia la vida, nada vuelve a ser igual y nos hace reordenar de una manera importantísima nuestra escala de valores. Lo primero que nos enseñan los hijos a los padres es dar sin esperar recibir y desear poder dar más. Yo quiero que de aquí en adelante retrotraigamos lo que ha sido nuestra vida en la relación con nuestros hijos y podremos entender el placer cuando uno le da a un hijo algo, cuando uno no espera absolutamente nada como acción recíproca del hijo hacia uno. Y el deseo que quisiéramos todos de poderle dar más a cada uno de nuestros hijos. Cada hijo, dicen estos autores, nos trae el mismo mensaje a los padres. A partir de ahora, todo va a ser al revés. Aprende el que enseña, nosotros. Recibe el que da y queda lleno el que se vacía. Miren qué paradoja, pero miren qué realidad. Los hijos nos enseñan, dice Carlos González, un reconocidísimo pediatra español, nos enseñan el poder de la debilidad. Con un solo gesto o un suspiro, los niños nos dicen lo que necesitan en cada momento, o si lo que estamos haciendo con ellos lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Todos sabemos la capacidad innata que tienen, por ejemplo, las madres, cómo en los primeros días y semanas aprenden del recién nacido sus comportamientos, a interpretar su llanto, sus quejas, sus movimientos, todas aquellas actitudes en una sabiduría creciente hace que los niños sean capaces de manifestarle a su madre en qué momento quieren que lo arrullen, que lo cambien, que lo amamanten, etcétera, etcétera. Es un proceso, pues, bellísimo donde el poder de la debilidad o la tiranía del débil sobre el fuerte, como diría un autor inglés, demuestra cómo en nuestro mundo va empezando a girar alrededor de nuestros hijos y la capacidad de atender y entender sus mensajes se convierte en un factor determinante de nuestra relación con ellos. Los hijos nos enseñan la sintonía con la vida. Miren, si miramos el mundo con los ojos de un niño,
va a ser un lugar absolutamente maravilloso y absolutamente mágico. Los niños viven sintonizados con la naturaleza y con la vida, y muchas veces nos llaman la atención sobre muchas cosas que para nosotros en el agobio cotidiano pasan desapercibidas con mucha frecuencia. A veces nos señalan, nos muestran, nos definen elementos de la naturaleza por los cuales hemos pasado muchísimas veces, tal vez sin darnos cuenta en los afanes y en las tensiones que manejamos. Los niños nos enseñan la capacidad de asombro, que definen algunos como no dar el mundo por hecho. A los niños las cosas les llaman la atención, lo manifiestan y lo expresan. Con toda razón dice Marcel Proust que la verdadera felicidad no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en mirar el mundo con otros ojos. Y los niños y las niñas, eso es lo que hacen, una mirada diferente, una mirada distinta, con una sensibilidad profunda frente a lo que les ocurre, que se convierte para nosotros, si somos capaces de percibir estos mensajes, en algo que nos enriquece y que le da un inmenso sentido a nuestra cotidianidad. La palabra educar, y sé que aquí hay muchos educadores, tienen entre sus acepciones etimológicas que se deriva del latín de la raíz educere, que significa sacar de adentro. Pues bien, los hijos se consideran unos grandes educadores porque sacan de sus padres el mejor yo de cada uno de nosotros, lo que los convierte de verdad en unos educadores muy eficientes. Todos queremos presentarnos ante nuestros hijos con lo mejor de nosotros mismos, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ver la vida, en nuestro ejemplo, en la introyección de los valores que la sociedad considera determinantes para una buena vida, para una vida con sentido. Incluso en mentalidades antisociales se busca sacar lo mejor de cada ser humano cuando se está en presencia de los hijos. Por eso cuando le han preguntado a grandes delincuentes o narcotraficantes si quisieran que sus hijos tuvieran la misma profesión de ellos, todos indefectiblemente responden que no, porque en el fondo de cada ser humano está el deseo de presentarles y de desear para sus hijos lo mejor que podamos darles. Un hijo nos hace ser mejores porque queremos brindarle lo mejor de nosotros mismos. Nos hace replantearnos nuestra forma de vida, nuestros hábitos y nuestros principios. ¿Cuántas no son las cosas que hemos modificado cuando nos hemos convertido en padres, buscando de todas maneras lo axiológico, lo ético, lo moral, lo ejemplar, en ese contexto de hacer de nuestros hijos unas buenas personas? Los hijos nos ayudan a desarrollar las virtudes que quizá no teníamos o que habíamos perdido. El padre que cantaba y dejó de cantar muchas veces vuelve otra vez a sus deseos y a sus actitudes cuando está en presencia de sus propios hijos. Muchas veces los hijos nos despiertan cosas que teníamos dormidos en el fondo de nosotros mismos y que van a ser elementos enriquecedores de esta relación padres-hijos. Los hijos son pequeños maestros que nos enseñan muchas cosas: optimismo, imaginación, humor, alegría, perdón, constancia, también curiosidad y, por qué no decirlo, muy frecuentemente rebeldía entre las cosas que compartimos y que vivimos en la presencia de nuestros hijos. Los hijos nos obligan a aceptar que las expectativas no todas las veces se cumplen y que la frustración algunas veces nos acompaña. Los hijos son lo que son y no lo que nosotros queremos que ellos sean. Cada hijo, como niño o como niña, son seres humanos únicos e irrepetibles, que tienen sus propios temperamentos, sus propias cosmovisiones, sus propias miradas. Recordemos el poema bellísimo de Jalil Gibran, cuando dice que tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, vienen a través de ti, pero no te pertenecen.
A veces a los padres de familia nos cuesta saber que los niños tienen proyectos diferentes a los nuestros, que van a tener actitudes y aptitudes frente a la vida que muchas veces no van a coincidir con los nuestros, pero que debemos respetarlos, que debemos acompañarlos en una relación asertiva y justa que les permita a ellos recorrer su propio proyecto de vida de una manera armónica, de una manera gratificante. Los hijos nos enseñan el buen sentido del humor, que muchas veces como adultos hemos perdido. Pero definamos qué es el humor. El humor se define como el estado de ánimo que se manifiesta ante los demás y que puede ser bueno o puede ser malo, buen humor o mal humor. Podemos ver cómo el buen humor es la inclinación a mostrar un carácter amable y complaciente. El buen humor brota de la capacidad de mirar la realidad con ingenuidad y con asombro, que son las características fundamentales de la niñez. La ingenuidad y el asombro, no dar la vida por hecha, llamar la atención sobre las cosas que se viven y que se encuentran en su recorrido. Miren esta observación qué interesante de una publicación chilena. Mientras un niño de 6 años ríe unas 400 veces al día, el adulto más divertido lo hace solo unas 100 veces. La mayor parte de las personas apenas ríe unas 15 veces por día. Miren que a medida que la vida avanza, vamos perdiendo el sentido del humor, vamos perdiendo de pronto la noción de la alegría. Y por eso es importante aprender de los niños esa armonía, esa consonancia con la vida y con las cosas que se va a traducir en una noción casi permanente y bastante frecuente de una expresión del buen humor. Dice este autor, y con toda razón, que un niño es algo muy serio, pero ¿quién puede tomárselo en serio solamente? Miren, personas como yo que hemos pasado más de la mitad de la vida, al igual que muchísimos de ustedes, rodeados de niños en nuestro trabajo y después en nuestra vida familiar, podríamos contar innumerables anécdotas que nos han ocurrido con los niños y que son una demostración de su sintonía con la vida, de su buen sentido del humor, de su capacidad de asombro y de su inocencia creciente. Hay de verdad publicaciones enteras, conozco 4 de anécdotas de pediatras, de médicos de niños, donde reflejan una gran cantidad de situaciones de un humor profundo, un humor significante, un humor muy divertido, donde los niños son los protagonistas en las situaciones cotidianas de nuestro trabajo. Estoy seguro que muchos de quienes aquí son educadores y trabajadores en otras áreas de la salud podrían recoger una cantidad de anécdotas y de situaciones bien interesantes y bien profundas que hemos vivido en la cercanía de los niños que acompañamos. Los niños nos enseñan a vivir con intensidad el presente, disfrutando cada momento sin doblegarse al pasado ni al futuro. El ahora es lo que cuenta para un niño. Los niños son presentistas por excelencia, por eso todo lo quieren ya. Uno le dice, mañana vamos donde tus primos, y dice, no, vamos ya. Que mañana vamos a ir al cine, no, ya. El niño vive el presente, no le importa el pasado y no le importa el futuro. Las preocupaciones por el futuro son nuestras, de los adultos, y a veces nos exageramos en la relación con los niños y con el futuro, porque a veces vemos a los niños exclusivamente como un proyecto del mañana, desconociendo muchas de las vivencias propias de la niñez y de la infancia que no se volverán a repetir a lo largo de la vida. Un autor dice con mucha razón que infancia es vida más que una preparación para la vida. Por eso a uno a veces lo entristece cuando estadistas y políticos dicen que los niños son el futuro de la patria, olvidándose que los niños son presente por excelencia y que la forma como los tratemos en el presente va a ser determinante de la calidad de seres humanos que ahora sí tengamos en el futuro. Esa conciencia
nos la enseñan los niños presentistas, de que en la infancia y en la niñez el presente cuenta igual o mucho más que el futuro que miremos en ellos como personas. Se ha dicho, y con razón, que cada adulto es un sobreviviente de su propia infancia, y los pediatras y los psicólogos tenemos muy claro que la infancia determina la calidad de la vida para bien o para mal, de acuerdo a las vivencias que tengamos en este importantísimo periodo de nuestra existencia. Los niños nos enseñan la capacidad de perdonar sin rencor, situación que en los tiempos que corren ustedes saben que añoramos de una manera importante los adultos. Usted puede discutir con un niño, confrontarle un mal comportamiento y a los 5 o 10 minutos el niño es capaz de sentarse a jugar con usted como si no hubiera pasado absolutamente nada. En los adultos sí que es bien escasa esa situación y ese comportamiento, como lo hemos podido demostrar en tiempos muy recientes. Los hijos nos obligan a sacar tiempo de donde no hay, a estirar los días al máximo, a ser muy creativos como padres. Miren los cambios profundos en la dinámica familiar que se han dado en los últimos años y que han llevado a múltiples tipologías de familia, secundarios a los nuevos roles justísimos de la mujer en lo que tiene que ver con la vida profesional y con la incorporación al trabajo, hacen necesario que las parejas sean muy creativas para que permitan de alguna manera un buen nivel de presencia presente frente a los hijos, que permita esa acción modélica, ese ejemplo, esa presencia que acompaña, donde el niño va a aprender de sus padres, sus comportamientos, sus ideas, sus miradas ante la vida, que van a ser determinantes durante el proceso de la crianza. Por eso hoy en día tenemos que ser muy creativos para poder sacar el tiempo que necesitamos, que si bien no va a tener la extensión que desearíamos, por lo menos tenga la intensidad y si se puede también la calidad de un acompañamiento y de una presencia que realmente acompañe y ejemplifique. No olvidemos nunca como padres reaprender del niño que sigue viviendo dentro de nosotros. Es claro que todos los adultos llevamos adentro un niño herido, de pronto muchas veces un niño sano, pero siempre en la relación con los niños y niñas, en el contexto de la crianza y mucho más con los adolescentes, deberíamos consultar nuestro niño interior, que nos permitiría de pronto aproximaciones mucho más juiciosas a las vivencias por las que los niños van pasando, que haría que entendiéramos de mejor manera muchos de sus comportamientos y muchas de sus ideas a lo largo de la crianza. Esto es tan importante que Rabindranath Tagore, el Premio Nobel de Literatura, dice: el que ha perdido el niño que hay en sí mismo es incapaz de educar a los niños de los hombres. Consultemos nuestro niño interior. Miremos frente a un adolescente retador y contestatario, pensemos cómo éramos nosotros como adolescentes y podemos estar seguros que eso nos va a establecer puentes de unión y de entendimiento en la relación con nuestro hijo adolescente. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces pensamos que los niños durante el proceso de crianza son de otra especie, son diferentes a nosotros. Y por eso se decía hace mucho, no es que usted es un niño, usted no se meta, usted no haga estas cosas, como si ser niño fuera una especie distinta. Y con toda razón, François Dolto, la gran psiquiatra infantil, dice que a veces al adulto le resulta inaguantable que el niño en su condición de niño sea un ser humano igual como nosotros, que está pasando por diferentes etapas de la vida. Yo creo que eso es algo que debemos tener muy en cuenta en esta relación y que determina que ellos son seres que van pasando por otras etapas, pero que mantienen su condición de dignidad y su condición de humanidad para ser los interlocutores válidos de nosotros durante ese apasionante proceso. Un gran autor francés dijo que un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Miren que desde que la pareja se entera de que está en gestación,
hay un sentimiento inicial de gozo, de alegría, pero inmediatamente aparecen las preocupaciones. ¿Será niña o será niño? ¿Será normal? ¿Seremos capaces de criarlo bien? ¿Haremos una crianza adecuada? ¿Nos irá bien durante este proceso de embarazo, etcétera? Y esas preguntas nos van a acompañar a lo largo de la vida hasta que termine la vida de nosotros como padres. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes cuántas veces ha pensado hoy mientras está aquí en este centro de convenciones en sus hijos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo les iría? ¿La tarea qué tal? ¿En qué van? ¿Almorzó? ¿No almorzó? ¿Se tomó el tetero? ¿No se lo tomó? Eso es algo que nos acompaña, que está inherente ahí, y por eso afirmamos que ser padres implica estar dispuestos a afrontar el azar que acompaña el discurrir vital de nuestros hijos. Eligen su carrera, eligen su pareja, asumen su propia vida y nosotros a veces terminamos como actores viendo el discurrir de ellos, ojalá con los mejores elementos que hayamos podido aportarles para que vivan su propia vida, que es el final mejor de un proceso de crianza. Solo cuando tenemos un hijo llegamos a comprender cuánto nos quieren nuestros padres y cuánto han hecho por nosotros. Cuando frente a un hijo nuestro enfermo hemos amanecido al pie de su cama, podemos pensar las amanecidas de nuestros padres con nosotros, que de pronto hemos pasado muy rápido y no hemos pensado en todo lo que ello implicó en la vida personal de cada uno de nuestros padres. El contexto en esta relación padres-hijos nos lleva a la noción de dignidad que insinuábamos ahora, entendida como el concepto mediante el cual todo ser humano es valioso por el solo hecho de ser humano. La dignidad es el valor intrínseco que nos da pertenecer a esta especie humana, y la dignidad es algo que nadie nos puede aumentar y que nadie nos puede disminuir. La dignidad o nos la reconocen o nos la desconocen, pero es un valor que siempre estará ahí y que en la relación con los niños siempre debe estar presente. Tengamos presente que la dignidad es el fundamento en la estructura teórica, en la construcción teórica de los derechos humanos. Esta frase podría resumir nuestra conferencia y está dirigida a los padres. Cuando el alumno está listo para aprender, véalo acá en la cuchara, un maestro aparecerá. Si queremos aprender de nuestros hijos, tenemos que tener una escucha empática, una presencia presente, una relación activa, una oportunidad para que el niño se exprese, para que el niño afirme, para que el niño pregunte. Si tenemos esas actitudes y aptitudes, son muchas las cosas que podremos aprender de ellos, a la vez que ellos, como siempre, aprenderán muchas de nosotros. Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, dice: ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre. Toda persona nos puede enseñar algo. Yo le puedo enseñar algo a toda persona. Igual cosa pasa en la relación adulto-niño, en la relación padres-hijos y, ojo, y bien importante, en la relación maestro-alumno. Aquello del diálogo de saberes sí que debe estar presente en todo este tipo de relaciones interhumanas. Los hijos nos enseñan a ser prescindibles a los padres y los alumnos a los maestros, tanto como vida les hemos regalado. Miren, la crianza y la educación son profesiones, como dice Fernando Savater, que tienen una cierta connotación suicida, porque en la medida en que nuestro hijo o nuestro alumno vaya surgiendo, vaya adquiriendo autonomía y sea capaz de desempeñarse solo de una manera adecuada, la importancia de nosotros debe ir disminuyendo de manera progresiva. Cuando al final de la crianza se toman las decisiones fundamentales de elección de profesión y de pareja y se asume el comando de la propia vida, nosotros como padres y cuando llegamos a profesionales, los educadores, debemos ir desapareciendo de ese camino
para permitir que la otra persona surja de manera definitiva y sea capaz de ir a asumir los roles que la sociedad le tiene asignados. Mientras más nos vayamos haciendo prescindibles, es decir, capaces de desaparecer, eso le va a conferir a nuestros hijos y a nuestros alumnos la autonomía creciente que necesita para afrontar la vida en las mejores condiciones. Esa es una noción que debemos tener clara, que después siga la relación amorosa hacia los padres que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, pero una relación sin dependencia, que permite el ejercicio del proyecto vital de cada uno con los elementos que les hemos ofrecido a lo largo del proceso de crianza y a lo largo del proceso de educación, que como ustedes y yo sabemos, son prácticamente sinónimos. Para terminar, quiero compartir con ustedes un poema muy corto que se le atribuye a Teresa de Calcuta y que resume de manera muy clara lo que hemos querido decir en estos minutos en la relación de los padres y los hijos. Dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en ese vuelo, en esa vida y en ese sueño, perdurará la huella del camino enseñado. Muchas gracias.